La luz tenue de la lámpara de noche proyectaba sombras alargadas sobre las paredes de su pequeño departamento en la colonia Roma. Carlos acababa de llegar del trabajo, exhausto después de un turno doble en la oficina, y revisaba su teléfono mientras se quitaba los zapatos. La pantalla iluminaba su rostro cansado. Había tomado una foto rápida esa tarde en el café de siempre, solo para capturar el vapor subiendo de su taza de café negro, el reflejo de la ventana empañada y la silueta borrosa de un cliente en el fondo. Nada especial, solo un recuerdo ordinario de un día gris. La subió a su galería sin pensarlo 2 veces y dejó el teléfono en la mesita de noche. Afuera, la Ciudad de México murmuraba con el tráfico lejano de insurgentes, un sonido constante que solía arrullarlo. Se durmió casi de inmediato, con el peso de la rutina sobre los hombros. Al día siguiente, mientras desayunaba un tamal tibio comprado en la esquina, abrió la galería para borrar algo de espacio. La foto del café seguía allí, pero algo no encajaba. El vapor parecía más denso, como si se hubiera congelado en un movimiento extraño. El cliente del fondo, que recordaba vagamente como un hombre de traje, ahora estaba más cerca de la ventana. Su silueta se distinguía mejor. Carlos frunció el ceño, amplió la imagen con 2 dedos y notó que el rostro del hombre miraba directamente hacia la cámara. Extraño. Juraba que el día anterior no había nadie mirando. Sacudió la cabeza y atribuyó el cambio a un error de la aplicación o a su propia memoria cansada. El trabajo lo tenía distraído últimamente. Guardó el teléfono y salió rumbo al metro, donde el bullicio de la estación Hidalgo lo envolvió. Esa noche, de vuelta en casa, revisó la foto otra vez antes de dormir. El vapor había desaparecido por completo. El hombre del traje ocupaba ahora casi la mitad de la imagen, con los ojos fijos, inexpresivos. La mesa donde Carlos había estado sentado parecía vacía, como si él nunca hubiera estado allí. Un escalofrío le recorrió la espalda. Abrió la aplicación de edición para comprobar si alguien le había jugado una broma, pero no había modificaciones registradas. La foto era exactamente la misma que había tomado, solo que distinta. Decidió no pensar más en ello y se acostó, aunque el sueño tardó en llegar. El reloj de la pared marcaba las 2:30, cuando por fin cerró los ojos. La mañana siguiente trajo más luz a través de las cortinas delgadas. Carlos se levantó con un nudo en el estómago y casi sin querer, abrió la galería. La foto había cambiado de nuevo. Ahora el hombre del traje estaba sentado exactamente donde él había estado, con una taza idéntica frente a él. Detrás, en el reflejo de la ventana, se veía su propia silueta de espaldas, alejándose hacia la puerta del café. El reloj en la pared del fondo marcaba una hora distinta, las 7:45 p.m., cuando él recordaba haber tomado la foto al mediodía. Intentó borrar la imagen, pero el teléfono se congeló por unos segundos. Al reiniciar, la foto seguía allí, más nítida que nunca. El hombre lo miraba con una expresión que parecía casi familiar. Carlos sintió que el aire del departamento se volvía más pesado. Revisó las otras fotos del día, todas normales. Solo esa había mutado. Esa tarde en el trabajo no pudo concentrarse. Contó lo ocurrido a un compañero en voz baja, entre cafés de máquina. El otro rió al principio, pero luego mencionó que había oído rumores en grupos de WhatsApp sobre fotos que envejecían solas, que mostraban versiones del futuro o del pasado, historias urbanas de gente que borraba las imágenes y luego descubría que los cambios seguían en su memoria. Carlos se rió también, pero la risa sonó hueca. Al volver a casa, la luz del pasillo del edificio parpadeó como siempre y el elevador tardó más de lo normal en subir. Abrió la puerta de su departamento con la respiración contenida. El teléfono estaba donde lo había dejado. La foto. Ahora el café estaba vacío por completo, mesas volteadas, luces apagadas. En el centro solo quedaba una figura sentada, con el rostro del hombre tan claro que parecía que podía salir de la pantalla. Y en su mano sostenía un teléfono idéntico al de Carlos, mostrando una foto en la que se veía este mismo departamento,
con alguien durmiendo en la cama. La parte más extraña todavía no había ocurrido. En la penumbra de la habitación, mientras la ciudad afuera seguía su ritmo indiferente, quienes han vivido algo similar saben que ciertas imágenes no se borran fácilmente. Si sientes que tu galería guarda más de lo que recuerdas, quizá ya sea tarde para cerrar los ojos. Carlos sintió que el corazón le golpeaba con fuerza contra las costillas. Apagó la pantalla del teléfono y lo lanzó sobre la cama, pero el eco de esa imagen se quedó grabado en su mente. La habitación parecía más pequeña ahora. Las sombras de la lámpara se estiraban hacia las esquinas como dedos curiosos. Afuera, un perro ladró en la distancia, un sonido solitario que se perdió entre el rumor de la lluvia que empezaba a caer sobre los techos de la colonia. Intentó racionalizarlo todo. Quizás un virus en el celular, un glitch de la nube, alguien que había hackeado su cuenta. Buscó en internet con términos como fotos que cambian solas, imágenes que se modifican con el tiempo. Encontró hilos en foros oscuros, testimonios anónimos de gente en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Historias que hablaban de fotografías que revelaban detalles imposibles. Personas que no deberían estar ahí, horas que no coincidían, reflejos que mostraban lo que aún no había ocurrido. Nadie tenía pruebas definitivas, solo rumores que se compartían en chats nocturnos. Al tercer día, la foto había evolucionado otra vez. Ahora el departamento que aparecía en la mano del hombre era exactamente el suyo. La misma cortina raída, el mismo reloj torcido en la pared, la misma mancha de humedad cerca del techo. Y en la cama, una figura yacía inmóvil, con el rostro vuelto hacia la pared. Carlos reconoció la camiseta que llevaba puesta esa misma noche. Cerró la aplicación, abrió la ventana para dejar entrar el aire frío de la madrugada y respiró profundo. El tráfico en Insurgentes sonaba lejano, amortiguado. Decidió no dormir. Se quedó sentado en la sala, con todas las luces encendidas, revisando cada foto de su galería. Las demás seguían normales. Selfies con amigos, paisajes del bosque de Chapultepec, comida callejera. Solo esa imagen del café mutaba. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba entre los edificios, la revisó con manos temblorosas. El hombre ya no estaba. La foto mostraba ahora el interior de su propio departamento, tomado desde la puerta. En la cama, la figura se había girado. Era él, con los ojos abiertos mirando directamente a quien tomaba la foto. El teléfono vibró en su mano. Una notificación de la galería. Imagen actualizada. No había forma de detenerlo. Esa misma tarde, mientras caminaba por la avenida Álvaro Obregón, sintió que alguien lo observaba. Se dio vuelta varias veces, pero solo vio rostros anónimos entre la multitud. Al llegar a casa, la puerta del departamento estaba entreabierta, aunque juraba haberla cerrado con llave. Dentro, todo estaba en su lugar, pero el aire olía distinto, como a café viejo y humedad. Abrió la galería por última vez. La foto final mostraba su habitación vacía, la cama deshecha, y en la mesita de noche, el teléfono con la pantalla encendida, reproduciendo la misma imagen en bucle. Nadie volvió a ver a Carlos en el café de siempre. Algunos dicen que aún aparece en fotos ajenas, siempre en el fondo, mirando hacia la cámara con esa misma expresión vacía. Otros aseguran que si borras la foto a tiempo, el ciclo se rompe. Pero la duda siempre queda. ¿Y si ya es demasiado tarde? En la quietud de un departamento cualquiera, mientras la lluvia golpea las ventanas y el reloj avanza sin piedad, hay quien guarda su teléfono bajo la almohada, temiendo lo que revelará la luz del día siguiente. Si alguna vez sientes que una imagen te devuelve la mirada, quizá valga la pena compartir esa sensación con otros que caminan por las mismas calles oscuras. La lluvia seguía cayendo cuando Laura, una estudiante de diseño gráfico que vivía en un pequeño departamento en Coyoacán, abrió su teléfono esa misma noche. Había leído el mensaje anónimo en un grupo de Facebook sobre fotos malditas que alguien había compartido como advertencia. El relato de Carlos le había erizado la piel, pero lo descartó como una leyenda urbana más.
de esas que circulan después de medianoche. Ella tenía sus propias fotos, capturas de sus proyectos universitarios, retratos de su gato dormido en el alféizar de la ventana, selfies con su novio en el víveros, nada que pudiera cambiar. Sin embargo, una foto en particular llamó su atención. La había tomado 2 días atrás en el mercado de artesanías, buscando inspiración para un trabajo final. Era una imagen inocente, un puesto de máscaras de madera, con colores vibrantes bajo la luz del atardecer, y al fondo, una mujer mayor vendiendo joyería. Laura recordaba haberla tomado rápido, casi sin mirar. Ahora, al ampliarla, la mujer parecía más cerca. Sus ojos, que antes estaban bajos, miraban directamente al lente. La sonrisa era sutil, casi conocedora. Laura sonrió con incredulidad y pasó a la siguiente foto. Pero al día siguiente, mientras preparaba un café en su cocina estrecha, revisó la galería otra vez. La máscara más grande del puesto ahora reflejaba un rostro que no era el de la vendedora. Era el suyo propio, distorsionado, con los ojos hundidos como si llevara días sin dormir. El corazón le dio un vuelco. Cambió el ángulo del teléfono, pero la imagen no se alteraba. La luz de la ventana entraba débil, pintando rayas en el suelo de mosaico. Intentó eliminarla. La foto permaneció. Reinició el celular, borró la caché, actualizó la aplicación. Nada. Esa tarde en la universidad, le mostró la imagen a su mejor amiga en el patio central, entre el bullicio de estudiantes. La amiga palideció un poco y le contó que su prima había perdido una foto similar de un viaje a Taxco. Cada día aparecían más figuras en el fondo, hasta que una noche la foto mostró la habitación de la prima vacía, con la puerta entreabierta y una sombra alargada en el pasillo. Laura no durmió bien. El gato maullaba inquieto cerca de la puerta, como si algo lo llamara desde el otro lado. Al amanecer, la foto había avanzado. La vendedora ya no estaba. En su lugar, Laura aparecía sentada en el puesto, con las manos llenas de collares que brillaban con un fulgor extraño. Detrás de ella, en el reflejo de un espejo antiguo del mercado, se veía su propio departamento, con la cama deshecha y el gato mirando hacia la cámara con pupilas dilatadas. Los días siguientes fueron un descenso lento. Cada mañana traía un nuevo detalle imposible. En una foto, las máscaras del fondo sonreían con dientes humanos. En otra, la fecha en el reloj del mercado marcaba una semana adelante. Laura empezó a cubrir la cámara del teléfono con cinta, pero las imágenes seguían actualizándose en la galería. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina, escuchó un sonido suave, como cuentas de collar rodando por el piso de su habitación. Encendió la luz. Nada. Solo el gato acurrucado en un rincón, mirando fijamente la pantalla apagada del celular. La cuarta noche, la foto mostró algo definitivo. Laura estaba en el mercado, pero esta vez el puesto estaba cerrado, las luces apagadas, y ella sostenía una máscara frente a su rostro. La máscara tenía sus facciones exactas, pero los ojos estaban vacíos, huecos, y en la mano libre sostenía el teléfono tomando una selfie de sí misma tomando la foto. El ciclo dentro del ciclo. Laura decidió no abrir la galería nunca más. Guardó el teléfono en un cajón, bajo llave, y trató de continuar con su vida normal. Clases, cafés con amigos, caminatas por los jardines de Coyoacán. Pero las notificaciones llegaban igual, silenciosas, insistentes. Una madrugada, el gato desapareció. Al día siguiente, en la foto, aparecía junto a ella en el puesto, con el mismo collar que Laura había visto en el mercado. Cuentan que si encuentras una foto que empieza a susurrarte cambios sutiles, lo mejor es no mirar el segundo día. Porque una vez que la imagen reconoce tu mirada, ya no te suelta. En las calles empedradas de barrios antiguos, donde las luces de las farolas tiemblan con el viento, hay quienes aún guardan sus teléfonos boca abajo, temiendo que la siguiente actualización revele lo que realmente acecha en el reflejo. Si alguna vez una imagen te muestra lo que aún no has vivido, tal vez sea momento de apagar las luces y dejar que otros escuchen el eco de esa historia en la oscuridad. La oscuridad de Coyoacán se extendía hacia el sur de la ciudad,
donde Daniel, un conductor de Uber que recorría las calles de noche para pagar las deudas del departamento, revisaba su teléfono en un semáforo de la avenida Universidad. Había escuchado fragmentos de las historias de Carlos y Laura en un chat de taxistas y repartidores, fotos que mutaban, rostros que aparecían donde no debían. Él se burlaba en voz baja, pero esa noche, mientras esperaba un pasajero cerca del Estadio Azteca, tomó una foto rápida del tablero iluminado del auto, con el GPS marcando una ruta familiar hacia el centro. El reloj del salpicadero mostraba las 2:17 a.m. Al día siguiente, en su tiempo libre, en un estacionamiento subterráneo de la Condesa, abrió la galería para enviar la foto a un amigo. El tablero seguía igual, pero en el reflejo del parabrisas, ahora se distinguía una silueta en el asiento trasero. Borrosa, casi transparente. Daniel giró la cabeza instintivamente. El asiento estaba vacío. Amplió la imagen. La figura tenía la forma de un hombre con gorra, mirando hacia el frente, exactamente como si fuera un pasajero esperando. Sacudió la cabeza y atribuyó el cambio a la luz del flash o a un reflejo extraño. Siguió trabajando. Esa misma noche, recogió a una pareja en Polanco. Mientras conducía por Reforma, sintió un frío en la nuca, como si alguien respirara cerca de su oreja. Miró por el espejo retrovisor. Nada. Al llegar a casa, revisó la foto otra vez. La silueta estaba más definida. El hombre de la gorra sostenía un teléfono en la mano y en su pantalla se veía la misma foto que Daniel acababa de tomar. Los cambios se aceleraron. Al segundo día, el asiento trasero mostraba dos figuras. Una era la del hombre de la gorra. La otra, más pequeña, parecía una mujer con el cabello largo, inclinada hacia adelante. El reloj del tablero ahora marcaba las 3:45 a.m., una hora que Daniel no recordaba haber conducido. Intentó borrar la imagen, pero el teléfono se calentó en su mano y la aplicación se cerró sola. Afuera, el tráfico nocturno de la ciudad zumbaba como un insecto gigante, incesante. Daniel empezó a manejar con la cámara del auto apagada y el teléfono en modo avión. Pero las notificaciones llegaban igual. La tercera noche, la foto reveló el interior del Uber completamente cambiado. Asientos rasgados, una mancha oscura en el piso y las tres figuras ahora claras. El hombre de la gorra lo miraba desde el retrovisor, con una expresión que parecía decir, «Ya casi llegas». La mujer sostenía una mano sobre el hombro de Daniel en la imagen, y en el asiento del copiloto, una versión borrosa de sí mismo, con los ojos cerrados, como dormido al volante. Condujo hasta el amanecer, evitando rutas solitarias. En un puesto de tacos en la madrugada, le contó a otro chofer lo que ocurría. El hombre de ojos cansados le susurró que conocía casos parecidos, fotos tomadas en carreteras hacia Puebla o Querétaro, donde los pasajeros fantasma aparecían primero en las imágenes y luego se manifestaban como voces en la radio o golpes suaves en el maletero. «Nunca pares en el mismo lugar dos veces», le dijo antes de subir a su propio auto. La cuarta actualización fue la peor. La foto mostraba ahora el Uber detenido en una calle desconocida, luces apagadas, con Daniel aún al volante, pero con la cabeza inclinada en un ángulo imposible. Las figuras del asiento trasero sonreían, y en el GPS, la ruta terminaba en una dirección que coincidía con su propio edificio. Esa noche, mientras manejaba por Periférico, el teléfono vibró en el portavasos. Una nueva notificación. «Tu viaje ha sido actualizado». Daniel sintió que el volante se volvía resbaladizo bajo sus palmas. El espejo retrovisor reflejaba solo su rostro pálido y las luces de los autos detrás. Pero en la foto, las figuras ya no estaban en el asiento. Estaban de pie, una a cada lado del auto, mirando hacia la cámara desde afuera. En las noches eternas de la ciudad que nunca duerme, donde los faros cortan la niebla y los semáforos parpadean como ojos cansados, algunos conductores aún revisan sus galerías con temor. Si alguna vez una foto tomada en movimiento te muestra el asiento vacío lleno de presencias, quizá lo más seguro sea apagar el motor y caminar el resto del camino,
dejando que las historias de la carretera sigan circulando entre aquellos que aún se atreven a mirar. La niebla de las historias de carretera se extendía hacia los límites de la ciudad, donde Elena, una fotógrafa freelance que documentaba la vida nocturna de los mercados de Tepito y La Merced, guardaba su cámara profesional junto al teléfono. Había escuchado los rumores en talleres de fotografía y en chats de artistas, las imágenes que no se quedaban quietas. Primero Carlos con su café, luego Laura en el mercado, Daniel en el Uber. Elena pensó que era coincidencia, material para un proyecto artístico sobre memoria y digital. Esa tarde tomó una serie de fotos en un puesto de fotografías antiguas, de esas que venden retratos en blanco y negro de décadas pasadas. Una en particular capturó su atención, un retrato familiar de los años 50, con una pareja joven y un niño pequeño sonriendo rígidamente frente a un telón pintado. Lo fotografió con su celular para referencia. Al volver a su estudio en un viejo edificio de la Roma Norte, la revisó. El niño del retrato ahora miraba hacia un lado, como si algo hubiera llamado su atención fuera de cuadro. Elena lo atribuyó a la calidad de la impresión original, pero al día siguiente, mientras revelaba otras tomas en su computadora, el teléfono vibró. La foto había cambiado. El niño ya no estaba. En su lugar, una figura borrosa ocupaba el centro, con rasgos que recordaban vagamente a Elena de niña. La pareja sonreía igual, pero sus ojos seguían la nueva figura. Elena sintió un nudo en la garganta. Cambió la carpeta, cerró la aplicación. Afuera, el sonido de una sirena lejana cortaba la noche. Los cambios se volvieron inevitables. Cada mañana la foto ancestral avanzaba como una película muda. Al tercer día, la pareja había envejecido visiblemente, con arrugas profundas y miradas cansadas. La figura central era ahora claramente Elena, vestida con ropa de otra época, sosteniendo una cámara antigua. Detrás de ellos, en el telón pintado, se veían siluetas de edificios modernos, su propio edificio, el café donde Carlos había desaparecido, el mercado de Laura, una calle nocturna parecida a las rutas de Daniel. Elena intentó destruir el teléfono, lo lanzó contra la pared, pero la pantalla solo se agrietó ligeramente, y la foto permaneció intacta, más nítida que nunca. Esa noche, en la oscuridad de su estudio, con solo la luz roja de la lámpara de revelado encendida, escuchó un clic suave, como el obturador de una cámara. No había nadie más. Abrió la galería por última vez. La foto final mostraba el estudio exactamente como estaba. La misma lámpara roja, los mismos negativos colgados, pero Elena ya no aparecía sola. A su alrededor, las cuatro figuras de las leyendas anteriores la observaban. Carlos desde el fondo, Laura con una máscara en las manos, Daniel con las llaves del auto colgando y el niño de la foto antigua sosteniendo su teléfono. Todos miraban hacia la cámara que ella sostenía en ese preciso momento. El clic se repitió, más cerca. Elena giró la cabeza lentamente. En el reflejo de la ventana empañada, su propio rostro sonreía de una forma que no reconocía. La ciudad afuera continuaba su pulso eterno. Luces de neón parpadeando en Insurgentes, el eco de pasos en callejones húmedos, el rumor de miles de pantallas iluminando habitaciones solitarias. Estas 5 leyendas han circulado durante años en whispers de medianoche, en grupos cerrados y conversaciones susurradas entre amigos que ya no duermen tranquilos. Nadie sabe si las fotografías realmente cambian por algún error del algoritmo, por un virus imposible, o por algo que prefiere quedarse en la frontera entre lo real y lo imposible. Lo único cierto es que, una vez que notas el primer detalle fuera de lugar, el resto del tiempo solo sirve para confirmar lo que ya temías. En las casas silenciosas de México, donde una simple galería puede contener más de lo que cualquier vida debería mostrar, quizá lo más prudente sea dejar que las imágenes se borren solas con el paso de los días. O tal vez simplemente nunca volver a mirar. Si estas sombras digitales han tocado alguna fibra en ti esta noche, permite que otros que caminan por las mismas aceras rotas encuentren compañía en la incertidumbre.
La ciudad guarda muchos ojos que aún no han parpadeado.